Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que usted esté viendo esta cápsula espiritual. Sean ustedes bienvenidos. Esta cápsula espiritual dura solamente como máximo 10 minutos. Trataré de hacerlo en menor tiempo. El tema de hoy, hermanos, va a ser llamado los hermanos y las hermanas de Jesús. Los hermanos y las hermanas de Jesús. Esta es una doctrina o una enseñanza o una historia que usted puede ver en la palabra de Dios, que Jesús tenía hermanos y además tenía hermanas. En el catolicismo se niega esto y se ponen algunas objeciones, algunas teorías. Unos católicos creen unas cosas, otros católicos creen en otras cosas, para poder de alguna manera hacer a un lado esta enseñanza tan clara en la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de que Jesús tenía hermanos y hermanas, podríamos decir que eran medios hermanos, por la razón de que Jesús nació de María y del Espíritu Santo, pero los hermanos y hermanas de él nacieron de María y de José. Algunos, por ejemplo, dicen, cuando habla que Jesús tenía hermanos, quieren de alguna manera refutar diciendo, por ejemplo, ahí no dice que eran hijos de María, ahí no dice que eran hijos de María, solamente dicen que eran hermanos de Jesús. Entonces empiezan a tratar de refutar lo irrefutable. Porque mire, vamos a mencionarle, le voy a mencionar por lo menos 3 cosas que en el catolicismo se dice. Pero algunos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas, para de alguna forma hacer a un lado esa idea. Pero esta idea, ¿de dónde viene, hermano? De que no tiene hermanos y hermanas. Bueno, viene o es sacado o es tomado de la doctrina de la perpetua virginidad de María. Para aceptar ellos que Jesús tenía hermanos y hermanas, tendrían que decir entonces que María no fue siempre virgen. Una falsedad nos lleva a otra falsedad. Mire bien, le voy a decir solamente 3 cosas que algunos católicos tratan de utilizar, algunos argumentos que tratan de utilizar para decir que Jesús no tuvo hermanos y hermanas o que María no tuvo hijos además de Jesús. Miren, una de las cosas que mencionan, uno dicen que la palabra hermano en la Biblia puede significar primo, puede significar pariente. Hasta ahí tenemos cierto grado de que estamos de acuerdo, porque es verdad. Por ejemplo, encontramos ahí en Génesis capítulo 13, versículo 8 y 9, dice por ejemplo que Lot y Abraham eran el sobrino y el tío. Pero en otra palabra, en otra parte de la Biblia, menciona que Abraham le dice a Lot, porque somos hermanos. Entonces algunos dicen, mira, aquí dice que son hermanos y sin embargo eran tío y sobrino. Bueno, el punto aquí, hermanos y amigos, es que estamos viendo que el mismo contexto nos dice que no eran hermanos, porque hay un pasaje bíblico que dice que eran el tío Abraham y el sobrino Lot. Pero eso no lo podemos encontrar en ningún pasaje relacionado con Jesús. No podemos encontrar que en el contexto diga que eran primos o que eran parientes. Por el contrario, hermanos y amigos, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús y de su madre, encontramos que cuando lo van a buscar, le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Ahorita llegaré a ese punto. Pero de momento algunos dicen que ellos en realidad, cuando dice que eran hermanos, vendrían siendo parientes. Entonces, si tomamos esa medida, tendríamos que decir que Caín y Abel y Set no eran hermanos, eran parientes. Tendríamos que decir que Moisés, María y Aarón no eran hermanos, sino parientes. Tendríamos que decir que Eliab y Aminadab y David no eran hermanos, sino parientes. Tendríamos que decir que Lázaro, Marta y María no eran hermanos, sino parientes, primos. ¿Algún parentesco tenían? Tenemos que usar el mismo criterio entonces. Los hijos de Zebedeo no serían hermanos entonces, sino parientes. Entonces, a veces utilizamos un criterio para algo, pero para otras cosas usamos un criterio diferente. Así que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, está hablando de hijos de María y de José. Otros dicen lo siguiente. Otros dicen que cuando dice que eran hermanos, está hablando de hermanos en la fe. Pero cuando sucede esto, todavía no iniciaba el reino, todavía no iniciaba la iglesia.
La iglesia empieza en Hechos capítulo 2, no podemos decir que eran hermanos en la fe. Además de que cuando tú eres hermano en la fe de otro, tú crees lo que el otro dice porque están en la misma fe. Sin embargo, en Juan capítulo 7, versículo 5 encontramos lo siguiente: que ni aún sus hermanos creían en él. Por fin, ¿eran hermanos en la fe o no lo eran? Sería ridículo decir que eran hermanos en la fe y no le creían. Así que este es otro de los argumentos que no podemos tomar como válidos, porque no hay ninguna evidencia en la Biblia acerca de esta cuestión. Ahora, otro momento, encontramos que algunos dicen que eran hijos de José, de su primer matrimonio. Pero es una idea falsa, es una idea que no tiene ni la más mínima evidencia bíblica, ni siquiera una insinuación. Pero algunos llegan a decir que José tuvo una esposa antes de María, y cuando se casa con María es porque él ya era un viudo. Y los hermanos que mencionan que tenía eran medios hermanos de Jesús porque eran hijos solamente de José. En realidad sí eran medios hermanos, pero porque María fue la mamá de Jesús por medio del Espíritu Santo, mientras que sus hermanos fue por medio de María y por medio de José. Así que no debemos nosotros, hermanos, entender, cuando habla de que eran hermanos de Jesús, no debemos entender que el contexto está hablando de que había un parentesco en vez de ser hermanos. Porque cuando le hablan dice tus hermanos y tu madre. Fíjese la relación: tus hermanos, tus hermanos, ¿ok? Y tu madre. No dice unos hermanos. Si fueran hermanos en la fe, diría unos hermanos. Pero aquí es claro que le dicen claramente son tu madre y son tus hermanos. Así que le he mencionado solamente tres cosas, tres argumentos falsos, entre otros que hay. Y le mencioné esto. Algunos dicen que eran parientes y no hermanos. Otros dicen que eran hermanos en la fe, pero ya vimos que no es así. Y otros dicen que eran hijos de José de su primer matrimonio. Esta es una idea totalmente errónea, sacada quién sabe de dónde. La palabra de Dios es clara, hermanos, y José tuvo relación con María. Encontramos un pasaje en Mateo capítulo 1, 25 que dice que no la conoció después de tener a Jesús, no la conoció hasta después que nació Jesús. Y el contexto bíblico de conocer es que tuvo una relación. Pregunto, ¿alguien quisiera casarse y si le advirtieran que no va a tener relaciones con su futura esposa, con su futuro esposo? No creo que nadie tuviera el deseo de hacerlo así, porque un matrimonio por naturaleza va a tener intimidad. Por ello Dios dice, hermanos, ya para terminar, que uno debe casarse si es posible. Claro, el matrimonio no es para todos, pero si alguien se está quemando, es decir, si alguien quiere tener relación marital, requiere de casarse. José requería de casarse, María requería de casarse, porque eran personas como usted y como yo. Hemos visto el tema brevemente, hermanos, los hermanos y las hermanas de Jesús. Que el Señor los bendiga. Gracias.